gracias a Dios que ya estamos aquí. Y pues bueno, vamos a tener nuestra segunda parte de los atributos de Dios. En este caso, el atributo de la omnipotencia. Y pues bueno, vamos a ver cuál es nuestra base bíblica. Y esta se encuentra en el libro de Segunda de Pedro 1, versículo 3. ¿Ok? Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y pues bueno, ya desde aquí podríamos aventarnos una clase entera en este versículo, pero aquí nada más tomen en cuenta algo que es muy importante, que nos han sido dadas. Y obviamente aquí está el por qué, más bien el medio, que es el primer medio, es Dios, por su divino poder. Pero aquí pues sabemos que hay una predicación que todos tenemos que escuchar, que es la del Evangelio, y dice que fue mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y pues bueno, esto va muy de la mano con lo que siempre hemos enfatizado en este curso. La vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y pues bueno, ahí nuevamente aparece el medio por su gloria y excelencia, ¿no? Entonces, pues bueno, al igual que todos los atributos de Dios que hemos estudiado, pues ya sabemos que Dios es omnipotente o todopoderoso, que es lo mismo. Pero bueno, ahora, ¿cómo vamos a llevarlo a la práctica? Recuerden que siempre lo hacemos en dos partes, que es nuestra relación vertical con Dios y luego cómo tenemos que aplicarlo con nuestro prójimo. Y pues bueno, yo me voy a enfocar como siempre, cómo debe afectar eso mi vida personalmente como creyente, como cristiano en mi relación vertical con Dios. Y pues miren, antes de otra cosa, quiero dejar algo bien en claro. Y pues quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien que no conoce de Cristo o que no conoce a Cristo o no ha sido salvado por Cristo, puede hacer la voluntad de Dios? Si tú eres mínimo, conoces las doctrinas fundamentales de la Biblia, claro que la respuesta va a ser no. Entonces, eso ya tenemos que tenerlo de cajón. No podemos agradar o hacer la voluntad de Dios si no conocemos a Cristo. Tú dirás, bueno, ¿por qué? Vamos a ver qué dice la Biblia del hombre antes de conocer a Cristo. Y pues bueno, vamos a la primera evidencia. Job, versículo 16. Y esto yo se los quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, vean esto, ¿eh? Dios no confía ni en sus propios ángeles. A los ojos de Dios ni siquiera los cielos son puros. Con menos razón el ser humano, un ser corrupto y abominable que bebe la maldad como si fuera agua. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo acabas de mencionar, lo acabas de leer. Entonces, primer punto, el ser humano es corrupto y abominable. Esto pues es una realidad y más cuando conoces y avanzas en el carácter de Dios, ¿no? Vamos a otra evidencia acerca de lo que la Biblia dice de nosotros como seres humanos. Romanos 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y de aquí saqué estas dos palabras. También somos inútiles y engañadores. Vamos a la última evidencia, o más bien descripción del hombre que no conoce de Cristo. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, hablando cuando no conoces a Cristo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha. Ok, aquí pues bueno, ya nos podemos dar cuenta de algo. Según la palabra de Dios, somos corruptos, somos abominables, somos inútiles, somos engañadores, somos extraños, somos enemigos. Ok, pero bueno,
A pesar de todo esto, Dios nos dio su espíritu cuando escuchamos el evangelio de Cristo y nos dio el don de creer. Muchos lo conocemos como el nuevo nacimiento. Es más, ni nosotros la palabra sí lo explica. Esto, si no conocen de lo que estoy hablando, los invito a ver nuestras clases de evangelio. Y pues bueno, vamos a ver ahora cómo es que la Biblia describe en este aspecto que yo estoy comentando. Vamos al libro de Romanos, que ya lo habíamos checado, pero esta vez vamos a ir al capítulo 5, versículo 10 y 11. Vean lo que dice. Y va muy de la mano con lo que dice Colosenses. Porque si siendo enemigos, lo que está describiendo Colosenses 1:2, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Alguien que no conoce de Cristo, que no ha sido reconciliado con Dios, no puede hacer la voluntad de Dios y no va a saber ni siquiera cómo pedir poder de Dios para ayudarle en su vida. ¿Ok? Esto es lógico. Pero vamos a otro versículo, el último que nos va a dar este panorama. Primera Corintios 2, 14 y 16. Vean lo que dice. Aquí está hablando del hombre que no conoce a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, nosotros que por la gracia de Cristo hemos nacido de nuevo, el espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está la clave. Su espíritu para poder discernir espiritualmente la voluntad de Dios. Y aquí lo dice claro, ¿no? Ahora que sabemos esto, debemos dar gracias a Dios porque le podemos entender y conocer, como dice Jeremías 9:24, ¿lo recuerdan? El que se alabe, alábese en esto, en que me entiende y me conoce, pero el hombre natural que dice no percibe las cosas de Dios, para él son locura, no las puede entender. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero, si no aterrizamos ese aspecto fundamental, no vamos a poder entender esta clase práctica acerca de cómo nosotros tenemos que hacer uso del poder de Dios para crecer en su voluntad. ¿Ok? Entendiendo esto, vamos ahora sí a empezar a la clase. Así que vamos a ver primero, pues, cuál es la voluntad de Dios en la Biblia para poder pedir ayuda de su poder para llevarlo a cabo. Vamos a estas evidencias acerca de, a ver, ¿cuál es Dios tu voluntad? A ver, muchos hacen la pregunta, Dios, ¿qué quieres para mi vida? A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Quieres que sea misionero, que sea un gran pastor, que sea, no sé, un gran, no sé, un sacador de demonios, intérprete de lenguas, apóstol? Hoy en día no me sorprendería que ya un día llegue uno y diga, no, yo soy un serafín, un querubín, pero bueno, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Ok, vamos a ver. Perdón, estoy en segunda. Listo. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos, ok, ya aquí es la diferencia. Ya no eres huérfano, ahora eres hijo de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hay personas aquí que dicen, sí, santo, entonces significa no pecar. Bueno, tal vez sí, pero si quieren vayan a nuestras clases de santidad, donde explicamos qué significa la palabra santidad en su carácter y en la práctica, en su esencia. ¿Okay? No me quiero detener mucho aquí. Ya vieron, ser santos porque Él es santo. Vamos a otra evidencia, Mateo 7, 21. Y pues bueno, esto más que una evidencia es una condición, ¿no? Hay muchos que se jactan de conocer a Dios y no, pero Dios y yo estamos bien, Él es mi compa y nosotros nos entendemos, yo sé cuál es mi relación con Dios y pues yo ahí medio voy a la iglesia
medio me santifico. Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Bueno, Cristo mismo hablando, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ya vimos, primera de Pedro, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, Cristo te dice, no te jactes, no me digas Señor, ni siquiera te atrevas a decirte cristiano si no estás haciendo la voluntad de mi Padre, porque ese es el que entrará en el reino de los cielos. Y bueno, esto era como intermedio. Vamos a otra evidencia de cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a Tesalonicenses, primera, capítulo 4, versículo 3 al 5. Vean lo que dice. Pues la voluntad de Dios, aquí está, es nuevamente vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Volvemos a lo que decíamos al principio, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, y te lo repite, sino a santificación. Lo dice Pedro, te lo dice Pablo a los tesalonicenses, ok, no hay contradicción, vamos a otra evidencia. Primera Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto va muy unido, a final de cuentas, si eres santo, eres porque haces la voluntad de Dios y quieres ser un hijo que da la gloria de Dios a través de tu obediencia. Así que no piensen que esto se contradice. Y pues bueno, esto es el propósito pues de Dios en todo aspecto, ¿no? Pero yo creo que el último versículo que vamos a ver como evidencia de la voluntad de Dios es la más fácil de entender, la más certera y la más que dices, ok, ya sé cómo tengo que ser, no es difícil interpretar. Romanos 8:28. Y aquí está la clave y el propósito de todo cristiano. Si tú te dices cristiano y no está esto, tu propósito principal en la vida, o no puedes decir, esto es lo que Dios quiere para mi vida, y dices, no, Dios quiere otra cosa, ok, analízate bien, porque entonces no estás entendiendo la palabra de Dios. Vean lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ah, ¿qué dices? Ah, pues sí, pues tener una casa, un carro, un buen empleo, claro que me ayuda bien. No, sí, pues estar bien de salud, pues claro que me ayuda bien. A ver. Vamos a seguir leyendo. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Aquí está el para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Simple. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cómo puede ser la manera más fácil y sencilla de entender para que digas, le estoy agradando y haciendo la voluntad de Dios? Dime qué tanto eres como Cristo. Simple y sencillamente, así se resume todo. Esta es la voluntad de Dios, ser cada vez más a la imagen de Cristo. Y no me estoy hablando de parecerte, de que como en las fotos, me dejo la barba, el cabello. No. No se refiere a eso. Se refiere en su carácter, en su manera de ser, en su corazón, en sus intenciones, en todo lo que la Biblia describe en la vida de Cristo. Inspiró a los apóstoles para que nos dijeran más cosas prácticas. Esa es la imagen de Cristo, simple y sencillamente, ¿ok? Entonces vamos a avanzar en nuestra diapositiva. Y pues aquí yo te quiero preguntar, ¿ok? Estamos estudiando que Dios es todopoderoso, entonces, ¿ok? Pero aquí yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu fuente de poder? ¿Qué vas a utilizar tú como recurso para hacer la voluntad de Dios en tu vida? Ser como Cristo, ¿lo vas a hacer en tus fuerzas? ¿En tu talento, en tu capacidad, en tu elocuencia, en el decir, no, pero yo puedo, esto está fácil? Bueno, cuando pensamos así, lo que le decimos a Dios es de que no lo necesitamos y que somos autosuficientes. Cuando no eres ni autosuficiente, porque si Dios te quita el mismo aire que estás respirando ahorita, mira, tu autosuficiencia se vuelve, desapareciste. Desde ahí te lo puedo plantear,
¿Ok? Entonces, vean lo que dice un texto clásico, Juan 15:5. Muchos conocemos este texto, no lo sabemos de memoria. Dice así, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Otras traducciones dicen, tus fuerzas, nada puedes hacer. Tú eres incapaz de hacer algo para Dios, porque como lo dice Romano, te has vuelto inútil. Eres inútil para Dios, no le sirves en tu naturaleza pecaminosa. Por eso Él tiene que traer un espíritu dentro de ti para que a través de eso tú tengas la capacidad. Pero es el poder de Dios actuando en ti desde ese momento que Él te instala ese chip, por así decirlo, porque tú no tienes la capacidad. Entonces, vamos a hacer un recorrido a través del libro de Éxodo, Salmos, Isaías y Hebreos. Traté de abarcar parte de la Biblia para que no digas, no, pues todo me lo sacaste de Éxodo. Y entonces, ¿qué siguió con las siguientes generaciones? Vamos a ver quién era la fuente de poder de Moisés. Ese es un ejemplo. A ver, vamos al Antiguo Testamento. A ver, Moisés, ¿quién era tu fuente de poder? Porque siento como que Mauri me está choreando. Moisés mismo le hace un cántico a Jehová y le dice, Jehová es mi fortaleza. Ahí está. ¿Quién era la fuente de poder y fortaleza de Moisés? Jehová. Es mi fortaleza y mi cántico. Y qué gran punto. Y mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Vamos más adelante, ok, ya entendí, va, te la creo. Moisés se afianzaba de Jehová o de Dios para poder seguir adelante y tener la fuerza para continuar. Vamos a otro personaje, David, Salmos 29:11. Vamos a ver quién era la fortaleza de David. Salmos 29:11. Jehová dará poder a su pueblo, poder. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Tú dirás, bueno, lo va a dar a su pueblo, pero claro, David era parte del pueblo, entonces David reconocía quién era la fuente de poder que fortalecía a su pueblo y claro, por ende lo fortalecía a él. Vamos a otro personaje avanzando un poco en el canon, el profeta Isaías. Muchos lo consideran el mayor profeta del Antiguo Testamento. Isaías 41, versículo 10. Vean, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y vean la promesa tan poderosa que Dios le hace a Isaías, siempre, y te lo repito, siempre Isaías, yo no hago nada a medias. Si yo tomo a alguien, a él siempre lo voy a fortalecer, a él siempre lo voy a sustentar, porque yo haré un pacto eterno. Al momento que yo salvo a una persona, no la quitará nadie de mi mano, porque lo que yo tomo, nadie me lo quita. ¿Ok? Pues bueno, hablando de otro texto del Antiguo Testamento que tal vez ya nos pertenece un poco más a nosotros, está hablando de una fortaleza en tiempos de tentación. Está en Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El problema es de que en medio de la tentación nos sentimos muy fuertes y decimos, no, a mí no me pasa nada y soy lo demasiado fuerte para resistir la tentación. Dice, yo te ayudo, pero si me pides ese poder para ayudarte en medio de la tentación y tu lucha con el pecado. Y pues bueno, vamos a otro personaje que pues no necesita presentación, 1 Corintios 15:10, el apóstol de apóstoles, el teólogo de teólogos, el misionero de misioneros, el señor Pablo, apóstol Pablo. 1 Corintios 15, versículo 10. Vean lo que dice, hablando del mismo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Entonces dices, no, Maurino, ya te perdí el hilo porque dice que él ha trabajado más que los otros. A ver, espérate, ¿qué dice adelante? Pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Vaya que Pablo hizo una obra, pero tú dirías, wow, Pablo, qué servicio a Dios, qué devoción a su voluntad. Y él mismo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero claro, Pablo tenía discípulos, yo creo el más famoso de ellos, pues era su gran, joven y amado, querido pastor Timoteo. Y vean cómo el mismo a Timoteo le da a entender, Timoteo eres muy joven, pero no te jactes, ¿eh? No pienses que tú eres el guerrero de Dios y que a ti los demonios no te tocan y eres el ungido y cuando entras a un lugar las estatuas se mueven. No. Vean lo que Pablo le dice a Timoteo. Primera Timoteo 1:7. No, perdón, segunda Timoteo, disculpen. 1:7. Dice así, vean, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, si lo haces en tus fuerzas no lo vas a poder hacer, Cristo ya lo dijo, pero Él nos ha dado un espíritu, ha implantado en nosotros un espíritu que nos da poder. Pero ya les repetí anteriormente, no es poder para realizar tus sueños, tus metas, tus anhelos, tú, no. Su voluntad, sus anhelos, sus sueños, sus decretos. Ese es el poder aplicable de Dios hacia nuestras vidas para poder hacer su voluntad. ¿Cuántas veces Cristo mismo dijo, Señor, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así tengas un sueño muy grande y digas, en serio lo anhelo, Señor. Si este sueño me va a alejar de mí, quítamelo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así debemos actuar para con Dios, Señor. Si esto va a ayudar a poder hacer tu voluntad, a que yo crezca la imagen de Dios, dame el poder para hacerlo. Pero, Señor, si esto no va a ayudar en mi santidad, Señor, esto no viene de ti, simplemente va a ser un estorbo para yo crecer en la imagen de tu Hijo. ¿Ok? Y pues bueno, entonces dirías, ok, ya voy entendiendo. El poder de Dios se utiliza y lo debemos pedir para las cosas que Él ha decretado. Santos, crecer a la imagen, su gloria. Santidad, imagen de Cristo, su gloria. Eso es para lo único que Dios da poder, ¿eh? Dios nunca va a dar poder a un hombre para sus sueños, sus anhelos y sus deseos egoístas. Eso te lo puedo firmar y asegurar con la autoridad de la palabra. Nunca ha pasado algo así. Y que a lo mejor Dios le dio a Salomón sabiduría, pero fue para la gloria de Dios, porque nos dio un aprendizaje increíble. ¿Okay? No hay que malinterpretar. La Biblia siempre ha sido el centro de la gloria, Dios, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver la primera parte práctica, nuestro aspecto vertical, para usar el poder de Dios. Romanos 1, y vean qué gran enseñanza nos da Pablo en estos dos versículos. Romanos 1, 14 y 15. Vean. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo sabía que él tenía una comisión que instituyó Cristo desde el antiguo, desde el nuevo, perdón, que instituyó Cristo antes de su partida. Pablo tenía algo bien en claro, un mandato, una gran comisión que Cristo dejó. Y pues bueno, este mandamiento lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20, donde él se les aparece a sus discípulos antes de subir a su reino y les dice algo impresionante. Les dice, miren, les voy a dar una gran noticia. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entiendan eso. Pero no les dijo, por tanto vayan y armen todo lo que quieran. Por tanto vayan y cómanse al mundo. Por tanto ve y realiza tu mejor vida. Eso no les dijo Jesús. La gran comisión de Cristo fue decirlos, mira, ahora el poder es mío. Por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Para eso va a ser mi poder, porque ahora yo controlo todo. Estén seguros porque el poder es mío. Así que cualquier vez que tú vayas a predicar el evangelio,
ten la seguridad de que Dios te está respaldando, porque le estás obedeciendo. Toda potestad me es dada, por tanto, id y predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la instrucción es clara. Tú como cristiano tienes que predicar el evangelio. Si no conoces el evangelio, cuidado. Tenemos clases del evangelio, ¿ok? Reconozcamos que hemos recibido un regalo de parte de Dios. Se lo dice mismo Cristo a los apóstoles cuando les empieza a dar poder, que le dice, sanen a los enfermos, restauren al caído. Dice, ustedes recibieron de gracia, den también de gracia. Pero aquí lo tenemos que poner en un contexto espiritual. Sabemos que hay personas allá afuera que están buscando su mejor vida, que están vacíos y dicen, bueno, pero ya tengo dinero, ¿por qué no puedo ya realizarme? Tengo una buena esposa, ¿por qué me sigo sintiendo vacío? Bueno, ya me divorcié 5 veces, ¿por qué no me sacia esta mujer? Ya realicé mi carrera, ya tengo doctorado, ¿por qué sigo queriendo más? Es un vacío espiritual que solamente Dios puede llenar. Y Dios lo llena a través de la predicación del evangelio. El pecador se arrepiente y cree, Dios le da su espíritu, que es el hueco que le hace falta a todo ser humano para ser realizado. En el evangelio es donde Él transforma tu vida. En pocas palabras. Entonces, por eso les da a entender a los discípulos, miren, ustedes no hicieron nada para ser salvos. Fueron salvos por gracia, como lo dice Efesios. Entonces, si ustedes recibieron algo de gracia, vayan y den ese regalo de gracia a cualquier persona que se les ponga enfrente, sean como Pablo y digan, soy deudor. Le debo a cada persona que yo conozco presentarle un mensaje. Esa es la deuda que tenemos. Hay hermanos allá afuera que aún están muertos en sus delitos y pecados, aún son extraños, enemigos y necesitan llevar el mensaje. Dios en su inmensa gracia y misericordia nos hace partícipes e instrumentos inútiles para llevar ese mensaje y ser partícipes de su reino. Qué privilegio tenemos, ¿no? Entonces, bueno, Dios tiene el poder de disponer incluso los corazones y el momento para que su palabra sea manifestada, y dirás, oye, hasta eso Dios tiene el poder. Sí, porque el ser humano no puede buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. Y vean lo que dice Colosenses 4. Pablo diciéndole a los colosenses, oigan hermanos, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, quienes los misioneros, los que están predicando el evangelio, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer que el misterio de Cristo, el evangelio por el cual también estoy preso. Imagínense, esa es la actitud que debemos tener, y si no la tenemos, pidámosle a Dios que en su poder, Señor, dame esa convicción que tenía Pablo, esa preocupación por las almas, de no ver personas, de no ver matrimonios rotos, de no ver, ay, mira, pobrecito, tiene falta de autoestima, ay, mira, pobrecito, se está drogando. No, ver almas, que saber que si ellos se mueren en esa situación, ellos van a pasar una eternidad en el infierno. Esa sea mi preocupación, Señor. Dame esa fe y ese amor para decir, mira, a lo mejor si te ayudo a restaurar tu matrimonio, de poco va a servir, porque al final de tu vida te vas a ir al infierno. Prefiero que escuches a Cristo, que seas salvo por tu gracia, por su gracia, y a la vez Él puede salvar tu matrimonio. Esa es la diferencia. Así que tengamos cuidado con esto. Entonces, ¿cómo debe pedir poder un verdadero cristiano a Dios? ¿Cómo podemos decir, Señor, tú eres omnipotente, dame de ese poder? Ok, ¿cómo debe ser? Vamos a ver qué dice Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no puedes alcanzar, combates, luchas y no tienes lo que deseas porque no pides. Pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal para gastar en tus deleites. Nuestro corazón puede ser un indicador muy importante para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios.
¿Qué dice Mateo 6:19? No hagas tesoros aquí en la tierra, porque aquí el orín y la polilla corrompen, dice, mas haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Imagínense que el corazón de Salomón fuera dado a la avaricia. ¿Y qué le pasó a Salomón? Se le apareció Dios y le dijo, pídeme lo que quieres. ¿Qué le pedirías tú si Dios se te apareciera? Pues eso mismo que estás pensando habla mucho de tu corazón. Si tú dices, hay dinero, riqueza, salud, eres un mundano, porque dice la Biblia que las personas terrenales y los mundanos solo piensan en las cosas de aquí, más los que somos cristianos en las cosas de arriba. Un verdadero cristiano es, Amaury, ¿qué quieres? Señor, yo quiero que me ayudes, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero darte la gloria. Yo quiero ser santo. Eso es lo que pidió Salomón en pocas palabras. Dame la sabiduría para poder gobernar a tu pueblo y que tu pueblo te glorifique. ¿Se dan cuenta? Lo que tu corazón habla y siente y tal vez respondió en tu mente esta pregunta, pues habla mucho de dónde está tu corazón. Así que cuídate porque el corazón es engañoso y perverso. Entonces, un cristiano verdadero sabe que su propósito más grande en la vida es ser cada vez más y más como Cristo. Así que pedirá a Dios el poder para cambiar todo lo que tenga que cambiar en su vida para alcanzar y llegar cada vez más a esa meta. Señor, tengo problemas de carácter, soy muy prepotente. Yo sé que Cristo no es así porque Cristo es manso y humilde. Señor, ayúdame. Dame de tu poder para poder cambiar eso. Señor, soy un alcohólico. Yo estoy seguro que Cristo no era un alcohólico. Incluso Cristo dijo que los alcohólicos no heredarán el reino. Entonces, Señor, ayúdame a luchar con ese pecado. La lucha es conmigo mismo. Soy chismoso, soy murmurador, soy adúltero, soy fornicador, tengo malas intenciones, soy avaricioso, celoso, etcétera. Señor, con tu poder, haz lo que tengas que hacer. Yo quiero cambiar eso para tu gloria, para santificarme, para ser más como Cristo. Esa es la meta, ¿eh? No hay otra. Aquí no hay trucos, aquí no hay atajos, esa es la meta. Entonces, todo a través de exponerse en la palabra. Importantísimo. Si no conoces qué es lo que Dios quiere, pues no vas a saber ni por dónde empezar, ni cómo hacerle, te vas a estancar y no vas a poder hacer nada. Entonces, miren, en pocas palabras, el poder de Dios es tan importante que está desde el Génesis al Apocalipsis y en la vida de todo creyente. Imagínate, Dios tuvo el poder para traerte a Él. Segunda Timoteo 1:9. Dios tuvo el poder para salvarte. Romanos 1:16. Dios tuvo el poder para santificarte. Romanos 8:30. Dios tuvo el poder para glorificarte. Filipenses 3:21. Todo el poder a través de la Biblia se le atribuye a Dios. La obra es de Él. Él es el centro de la gloria, no el hombre. No el hombre. Lo repito, no el hombre. Por eso es que en el Apocalipsis, cuando Cristo dice que a su iglesia, a sus siervos fieles les dará una corona, dice la Biblia que nosotros nos vamos a quitar esa corona diciéndole, Cristo, no, esto te pertenece a ti, porque tú me buscaste, tú viniste por mí, tú me salvaste, Señor. En mi santificación, tú proveíste de los medios de gracia, la oración, la comunión, la palabra, la iglesia. Tú proveíste de todo para yo llegar a eso. Y tú me trajiste aquí a tu gloria. La gloria es tuya por tu poder, por tu reino, por los siglos de los siglos. No somos nada. Cristo es el centro de todo y Él va a recibir la gloria eternamente por los siglos de los siglos. Así es el poder de Dios. Y empecemos a poner esto en práctica para verdaderamente decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que con esto los dejo y pasamos a la segunda parte. Listo, se me había perdido el audio. Y miren, hermanos, algo en lo que debemos de enfocarnos y entender, y también que ustedes entiendan el propósito de las clases, el cómo lo manejamos. Siempre la segunda parte de cualquier atributo queremos llevarlo en un ámbito vertical y en un ámbito horizontal. ¿Por qué? El Señor nos ha mostrado en gran manera y muy soberanamente a Mauri y a mí, y yo creo que a muchos de ustedes,
que nunca vamos a poder estar bien con los de al lado, con nuestro prójimo, si no nos enfocamos en que nuestra relación vertical sea lo que esté bien, que sea lo primordial en nuestra vida. El tener esa intimidad con el Señor, el buscar esa relación con nuestro Señor, porque sin ello nosotros no podemos llevar nada a la práctica. Seguiríamos haciéndolo todo en nuestras fuerzas a lo que nosotros creemos. Pero ahora que Dios nos ha regalado nuestra salvación por simple gracia en Cristo, quiero que vean de qué manera tan gloriosa y hermosa el Señor nos ha dado de su poder. Porque muchos podrán decir, ok, Cassandra, ¿para qué nos ha dado el Señor el poder? ¿Cuál es el objetivo, no, de ese poder? Y basta de creer que Dios te da el poder para sacar demonios, te da el poder para ser el nuevo apóstol que va a ungir a no sé cuántos y que va a salvar a no sé cuántos, que te da el poder de sanar, que te da el poder de bendecir a otros. Las típicas iglesias que tienen un evangelio de prosperidad y que están basados en esos. El Señor me ha dado el poder de a ti bendecirte si tú diezmas, si tú das una ofrenda, si tú esto, si tú lo otro. Basta de creer que Dios ha dado ese poder al hombre. Eso es una mentira y la palabra te muestra que Dios ha dado un poder, como bien lo decía Mauri, principalmente para que nosotros seamos a la imagen de Cristo. Pero quiero que ustedes vean de qué manera el Señor ha sido tan soberano con el cristiano para que su poder nos haga a su imagen para tratar a otros. Y no solamente se queda en, yo soy como Cristo, Dios y yo, no. Eso se expande para nuestro prójimo. Y con esto vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo de corrido y después voy a enfocarme en ciertas palabras de los versículos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esta primera parte, quiero mostrarles quiénes éramos sin el poder de Dios, quiénes éramos sin la salvación, quiénes éramos sin Cristo. En el versículo 1, para empezar, hay una palabra que dice, estabais muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, está muerto, no puede hacer nada. No tiene el poder de hacer algo, ni de escuchar, ni de ver, ni de hacer. ¿Ok? Vamos al versículo número 2, que dice, conforme a la corriente de este mundo, andábamos conforme a lo que el mundo decía que estaba bien, no a lo que Dios marcaba. Nosotros ni siquiera sabíamos o entendíamos lo que Dios marcaba como correcto. Más bien nosotros éramos educados por el mundo. Y vamos a los ejemplos base. ¿Qué te enseña el mundo acerca de lo que es el amor en estos tiempos? Sin duda es un amor condicional. El si tú me das, yo te doy. El que necesito recibir para yo poder darte. Es un amor egoísta, que solamente quieres tú que seas amado, el que sea más feliz en este mundo.
Ve hasta qué punto llega el egoísmo del hombre que solamente busca lo suyo. En el amor así era. Y de otra manera también como lo manejaban. Ay, no, pues si te ama, tiene que hacer esto. Si tú me amas, tienes que esto, tienes que lo otro, tienes que. Pero nunca se ponía a pensar en el prójimo, en cómo yo voy a amar. Era un amor egoísta al 100%. Cuando estábamos sin Cristo, también había un tema con el perdón. Cuán difícil es para el hombre sin Cristo el perdonar o el ir a pedir perdón. Casi dicen, no, yo no puedo pararme frente a nadie y pedir disculpas, que me pidan perdón a mí, porque a mí fue al que me dañaron, yo qué tengo que estar haciendo ahí, yo por qué, etcétera, etcétera. No podía el hombre sin Cristo perdonar ni dar perdón. Y si llegaba a decir, ok, sí te perdono, era de la manera más hipócrita del mundo. ¿Qué hacía Dios cuando nos perdonaba? Lo aventaba, dice, hasta el fondo del mar. Él olvidaba. Pero el hombre común dice, sí te perdono, pero cada que puede te vuelve a traer eso que según ya te había perdonado. Y lo peor, los consejos del mundo de personas que también están sin Cristo. Está muy bien que tú no lo perdones. ¿Cómo crees que te pudo haber hecho eso? O la típica, yo no puedo perdonarte, que te perdone Dios. Nos sentíamos con ese derecho. Otro punto que manejaba el hombre sin Cristo, que maneja el hombre sin Cristo, su egoísmo. Primero yo, después yo y hasta el último yo. El prójimo no estaba en su lista y Dios menos. Todo lo buscaba para satisfacerse a él. Otro punto, la vanagloria. ¿Qué te dicen ahora en estos tiempos? Tienes que hacer algo para que seas reconocido. Tienes que dejar huella en este mundo. Tienes que ser el mejor. Y hoy quiero recalcar un punto en el cual lo hacen en la mujer. Tú tienes que ser exitosa. Tú tienes que ser la nueva mujer empoderada, que trabaja, que hace esto, que terminó su carrera, etcétera, etcétera. No está mal el trabajar ni terminar tu carrera. Pero ¿saben a qué punto lo llevan? A literalmente decir que ser una mujer de casa es ser una mujer fracasada, una mujer que no avanzó, una mujer que no se superó. Eso te hace ver el mundo, eso te educa el mundo. Y así muchas niñas ya traen ese chip viendo lo que está mal ante el mundo. Aquí ahorita estamos viendo todo lo malo. ¿Qué más te decía la vanagloria? Cumple todos los sueños que tengas y sé el mejor. Todo lo que tú sueñes lo puedes lograr. Eso te marcan, eso te dicen. Y vamos ahora al versículo 3. Y sigamos viendo qué tan caídos estábamos sin Cristo. Y si no estás en Cristo, ve qué tan caído sigues. Y estarás hasta que no te arrepientas y creas el Evangelio. Versículo 3. Esto es en lo que quiero enfocarme, haciendo la voluntad de la carne y nuestros pensamientos. El hombre es malo, el pecado reinaba sobre nosotros. Así que el pecar lo veíamos como algo normal en nuestras vidas. Así lo veíamos. Veías a otra persona que mentía, que adulteraba, que era chismoso, que era alcohólico, que era drogadicto, que fornicaba, tú lo veías normal. Decías, pues hacen lo que todo el mundo está haciendo ahora. Eras una mujer o un hombre que decía muchas malas palabras, lo veías normal. Lo veías en tu casa y decías, está normal, todos lo hacen. No veías tu pecado, estabas ciego y satisfacías tu carne y tus pensamientos.
Dime cuánto te costaba decir groserías. Nada. ¿Cuánto te costaba estar en una fiesta poniéndote hasta atrás con tus amigos, bailando, literalmente cantando, donde en tu mente no pasaba Dios? No te era difícil ni siquiera o veías mal ver pornografía, porque ahora se atreven a decir muchos sexólogos que está bien porque sabes qué te gusta, qué no te gusta, vas a estimular, que no sé qué. Ve hasta qué punto ha llegado a que la gente que se llama doctor lo, lo hace ver como algo bueno y hasta incita a que lo hagan. Tomar, drogarte, no lo veías mal, estar chismeando de otras personas, no lo veías mal. Hasta llegabas y decías, no inventes, qué bueno estuvo el chisme. Me faltó tiempo. Y me faltó contarles esto, no, esto hubiera estado buenísimo. Ve hasta qué punto llega el hombre. Mentías, no pasaba nada, cual todos lo hacen. Simplemente querías salvarte a ti mismo. Eras adúltero, te valía, no lo veías como algo relevante, todos lo hacen. Y si eras hombre y estabas entre amigos, eras el macho. ¡Wow! Todos queremos ser como tú. Ve hasta qué punto ha llegado. Pero en un ámbito espiritual, al estar muertos, no entendíamos la palabra de Dios. A mí me pasaba, yo antes de que fuera salva, yo podía leer la Biblia y yo decía, ¿qué onda? Esto está en chino, no entiendo nada. No entendía la palabra de Dios. No orábamos, ni siquiera buscábamos a Dios. Al verdadero Dios, porque muchos decíamos, ay, gracias a Dios, primero Dios, esto, el otro, pero ni siquiera sabíamos a qué Dios le estábamos hablando, el que estaba en nuestras cabezas, que era buena gente con todos y que todo me lo pasaba. En ese pensábamos. Entonces, aquí quiero que vean el verdadero poder de Dios en nosotros. ¿Cuál fue? Aquí les estoy mostrando lo que es el hombre sin Dios, sin el poder de Dios. Un hombre muerto, un hombre que no entiende, un hombre que no ve su pecado, un hombre ciego, un hombre que vive en su maldad, en su porquería literalmente. Entonces, ¿cuál fue el poder de Dios sobre nosotros? Punto número 1, vamos a Juan 14, versículo 16 y 17. Palabra de Jesús, literalmente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Éramos ciegos, ni le conoce, pero eres salvo, eres nacido de nuevo. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, yo no puedo ver otro poder más grande que ese que nos regaló el Señor a través de su Espíritu. Porque si su Espíritu no estuviera en nosotros, imagínense qué sería de nosotros. ¿Cómo andaríamos? Tendríamos que estar todo el día en la palabra. ¿Quién es el que trae la palabra a ti? El Espíritu. Vean de qué manera el Espíritu es el poder del cristiano, el Santo Espíritu que ha puesto el Señor en cada uno de nosotros. Y no solamente eso, Cristo, al hacernos salvos por su gracia y al darnos al Espíritu, ¿qué crees que nos dio también con ello? Cristo nos dio poder sobre el pecado. Hace unos minutos les acabo de mostrar cómo el pecado literalmente reinaba en nosotros. Ni siquiera pensábamos en si estaba bien o estaba mal, nosotros simplemente lo hacíamos porque dependíamos de él. Vivíamos por el pecado.
Pero ahora vean lo que Dios nos hizo, nos libertó, nos dio poder sobre el pecado, y lo dice Romanos. Vamos a Romanos 6, versículo 2 y 3. 2 al 4, perdón. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Antes que estábamos muertos, ¿qué nos dio el Señor? Vida. Antes no veíamos, antes no entendíamos, antes no podíamos hacer, pero Cristo nos dio vida. Ahora vemos, ahora entendemos, ahora podemos hacer. Estamos, por la gracia de Dios, con la autoridad sobre nuestro pecado. Y eso es difícil de entender para el cristiano. El pecado ya no nos domina como en la vida pasada. Ahora, por la gracia de Dios y por el bendito Espíritu que mora en nosotros, hay una lucha entre nuestro pecado, nuestra carne, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos. Antes no podíamos luchar. ¿Por qué? Porque simplemente estaba la carne, la maldad, nuestro pecado. Pero el Señor nos dio su Espíritu y ahora tiene con quién pelear. Y vaya, ¿con quién está peleando? El Espíritu Santo de Dios que puso en nosotros. Antes éramos débiles contra el pecado. Él se enseñoreaba de nosotros. Él nos dominaba. Estábamos encadenados a Él y no podíamos luchar contra nuestro pecado. Era imposible. Y vean, lo dice la palabra en Romanos, allá adelante, 8:3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiero que imaginen esto. Aquí hay una imagen en la cual se muestra unas cadenas. Esa era nuestra esclavitud hacia el pecado. Nosotros no podíamos romperla. Nosotros no podíamos liberarnos de eso. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo nos libertó. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios, siervos de Cristo. ¿Qué es un siervo? Un esclavo, pero de Cristo, ya no del pecado. ¡Wow! Demos gracias a Dios por eso, porque ahora nosotros tenemos autoridad sobre el pecado. El pecado ahora se vuelve visible. Ya lo vemos, antes no veíamos, antes pecábamos y pecábamos y pecábamos, no lo veíamos como pecado, lo veíamos como algo normal, como todos lo hacen. Pero ahora hay una alerta roja. No sé si les pasa que cuando están actuando llega cierta situación, alguna tentación, están en algún lugar en donde ven pecado y demás, tú tienes una luz verde, una luz roja, perdón, que te dice, hey, cuidado, eso es pecado, cuidado, o sea, es una luz roja que tienes ahí. Antes no tenías esa vocecita diciendo, cuidado, eso es pecado. Antes te decía, hazlo, diviértete, gózate, porque te deleitabas en el pecado. Pero ahora te dicen, no, eso es pecado. No es tu conciencia, es el Espíritu Santo que mora en ti. Esa lucecita roja que tú tienes cuando te dicen, hey, 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 es el Espíritu de Dios en ti. Así que hermanos, ahora en Cristo podemos luchar contra nuestro pecado.
Dios nos ha dado autoridad sobre él. Ya no somos esclavos de nuestro pecado. Antes decíamos, ay, es que no puedo dejar de decir groserías. Ay, es que no puedo dejar el alcoholismo. Ay, es que no puedo dejar de chismear. Ay, es que no puedo. Ay, es que no puedo. Ahora puedes en Cristo. Y basta de dejar de decirte, ay, pobrecito de mí, no puedo. Eso significa o que ni siquiera eres salvo o que no estás luchando. Porque en el tema de santificación es 100% Dios, pero ¿qué crees? También ahí entra el hombre. ¿Cuánto estás luchando tú por ser más como Cristo? Él te ha dado la libertad sobre el pecado, pero ¿cuánto has gozado de esa libertad para luchar contra el pecado? No para seguir en él, no para seguirlo practicando. ¿Cuánto? Hace ratito hablábamos del amor que era condicional. Ahora puedes amar de una manera correcta. El pecado ya no está gobernando tu vida. Ahora puedes buscar amar incondicionalmente como Cristo lo hizo por ti, como Cristo te amó a ti. Antes no podías perdonar, pero ahora puedes porque entiendes cuánto te ha perdonado el Señor, que tú dices, ¿quién soy yo para no ir a pedir perdón o no aceptar un perdón de alguien, ir y arreglar las cosas? Hasta el cristiano, si no lo hace, se siente mal. El Espíritu te dice, hey, no has arreglado eso. Hey, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a arreglar? ¿Qué vas a hacer? Está insistiéndote porque busca hacerte a la imagen de Cristo. En nuestro egoísmo, antes era primero yo, después yo, ahora es primero Dios, luego mi prójimo y hasta el último yo. Ya basta del ser humano, ya basta de mí, ya fue mucho de mí. En mi caso, fueron 21 años que yo le estuve sirviendo a mi carne, a mi pecado, a mis deleites, a Cassandra, a lo que ella quería. Ya no. Menos de mí, más de ti, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? A Mauri lo decía hace rato, ser más santo, ser como Cristo. La vanagloria, todo queríamos que fuera para que nosotros fuéramos reconocidos. Ahora, a Dios sea la gloria, no a mí. Ya no merezco ser alabado por nada, ya que puedo hacerlo para Cristo. Y el ejemplo que les daba acerca de la mujer que dice, ay, es que yo creo que el ser exitosa, el ser empoderada, esto, el otro, ahí solamente quieres agradar a hombres. Porque Dios marca específicamente en su palabra lo que para Él es una mujer virtuosa. Lo que Él marca como una verdadera mujer. Ahí está el diseño. Y si tú buscas agradar a los hombres diciendo, yo voy a ser la mujer que todos conozcan, la más exitosa, la que trabaja siempre, la que nunca está en su casa, porque anda cerrando negocios, porque anda haciendo esto, porque anda haciendo el otro, ahí solamente estás agradando a los hombres y a tu ego, a tu vanagloria. Porque Cristo marca qué es una mujer. Cristo marca cuál es la mujer alabada. Dice, sus hijos y su esposo la alaban. Una mujer que está en su casa, que sirve a su esposo, que sirve a sus hijos. No está mal trabajar, repito, no está mal que tengas una carrera, pero ¿dónde está tu corazón? ¿A quién deseas honrar? ¿A los hombres o a Dios? Porque ¿sabes quién te va a pedir cuentas? Al final, Dios, no un hombre. Te va a decir cuánto fuiste una mujer de Dios, cuánto fuiste un hombre de Dios, lo que yo pedía, no lo que el mundo decía. Deseamos que Cristo sea glorificado ahora que el Señor nos ha dado el poder sobre el pecado. Adiós mis sueños, ahora es la voluntad de Dios a mi vida, ya no más de mí, más de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios a mi vida? Mi santificación. En eso está enfocado. No hay más. Antes no podías, repito, dejar de decir groserías, ver pornografía, dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar el chisme, dejar mentiras, dejar tu adulterio, dejar fornicación, dejar de hablar de otros. Antes no podías, pero ahora el Señor te ha dado el poder para ser libre de eso, para dejarlo.
con su gracia, con su poder. Tú solo no. El Señor te ha dado el poder de literalmente enseñorearte sobre el pecado, que Él ya no reina en ti. Ahora puedes luchar. Antes no entendíamos la palabra. Dios nos ha dado el poder a través de su Espíritu de entenderla. Antes no buscábamos a Dios, antes no orábamos. Ahora el Señor nos ha puesto un deseo de conocerle, de tener una relación íntima con Él. Y quiero cerrar con esto. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 y después el versículo 16. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Antes no teníamos de otra, simplemente pecado, pecado, pecado en tu vida. Pero el Señor, al darte el Espíritu, ahora puedes luchar contra tu pecado. Así que, hermano, lucha y sigue luchando. Ahora puedes. Dios te ha dado el poder para luchar. Si tu día a día es una constante lucha, da gloria a Dios. ¿Te va a doler? Sí. ¿Te va a molestar? Sí. Pero recuerda que Dios está viendo a su Hijo redimido, que somos nosotros en Cristo, luchando contra su peor enemigo, que no es el diablo, sino el pecado que mora en nosotros, ese viejo hombre, nuestra maldad. Eso es. ¿Y qué dice el versículo 16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios es muy específico, sabe que ahora puedes con Él, ahora puedes luchar, ahora puedes pelear, ahora puedes ser más santo, por su gracia y su misericordia, por su salvación, por el Espíritu que ha puesto en ti. Luchemos contra nuestro peor enemigo, el pecado que mora en nosotros, hermanos. Y voy a cerrar esta clase con un versículo para alentarlos, para que sigamos perseverando, porque la vida cristiana se trata de una guerra. Desde el día en que el Señor te ha hecho salvo, hasta el día que mueras o hasta el día que venga por su iglesia. Hasta ese día vas a dejar de luchar. Primera Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. ¿A qué se refiere pelear la buena batalla? Que nos mantengamos firmes en su palabra y en el poder que nos ha dado a través de su Espíritu, considerándonos muertos a nuestros sentimientos, a nuestro razonamiento humano, a nuestro pecado, no dejando reinar el pecado en nuestro cuerpo. Tenemos que hacer lo que dice Jesús: toma tu cruz cada día y niégate a ti mismo. Ahora podemos negarnos en Cristo, antes no podíamos, pero Cristo nos ha dado el poder de negarnos a nosotros mismos y luchar. Y el último versículo es uno que había comentado a Mauri, que es 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Simplemente puedo cerrar diciéndoles, hermanos, basta del cristiano, ay, pobrecito, no puedo dejar esto. Dios te ha dado el poder y no tienes excusa. Lucha, pelea. No hay más. No sé, amor, si quieras comentar algo más. Sí, no más quiero también leer un versículo de igual exhortación a los que seguimos peleando, luchando. Qué bueno, como decías tú, da gracias a Dios si estás peleando. Está en Hebreos 12:12. Vean lo que dice: por lo cual
Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Quién es nadie? Nadie. Hoy en día en las iglesias nuevas de los jóvenes hablas de santidad. Ay, qué aburrido, eres un religioso. Sin santidad nadie verá a Dios. Hay como que oración luchar contra el pecado. Sin santidad nadie verá a Dios. Y nadie es nadie. Así que no somos religiosos, no simplemente queremos seguir lo que la palabra dice. Levantar las manos y las rodillas paralizadas y pidamos a Dios que nos restaure, nos salve, nos ayude lo que le tengamos que pedir, pero Él tiene el poder para darnos lo que necesitamos. ¿Ok? Y con esto estaríamos terminando la clase de hoy.